San Mayol de Cluny, conocido también como San Mayolo, fue una de las grandes figuras del monacato occidental del siglo X y el cuarto abad de la célebre abadía borgoñona de Cluny. Nacido hacia el año 906 y muerto el 11 de mayo de 1094, su vida se sitúa en una época marcada por la fragmentación del antiguo orden carolingio, la violencia feudal, las incursiones sarracenas y húngaras, y la urgente necesidad de renovación espiritual en muchas instituciones eclesiásticas. En ese contexto, Mayol encarnó de manera eminente el ideal clunicense: fidelidad a la regla de San Benito, solemnidad litúrgica, disciplina regular, independencia frente a los poderes laicos y una profunda reforma interior de la vida monástica. Nació en la Provenza, probablemente en Valensole, aunque alguna tradición lo vincula también con Aviñón, en el seno de una familia noble y acomodada. Su padre, llamado Foucher o Fouché, era un señor de cierta relevancia local y su madre se llamaba Raimodis. La inestabilidad de aquellos años afectó de modo directo a su familia, que hubo de abandonar parte de sus bienes en medio de las guerras y de las amenazas que asolaban el sur de la Galia. Mayol quedó huérfano siendo todavía joven, circunstancia que contribuyó a encaminarle a una vida de mayor recogimiento y sentido religioso. Refugiado en Macón, junto a parientes, recibió allí apoyo eclesiástico y comenzó una carrera clerical que pronto reveló sus dotes de inteligencia, prudencia y virtud. Su formación fue esmerada. Estudió en Lyon, donde se familiarizó con las artes liberales, la filosofía y la teología, y después regresó a Macón, donde fue ordenado sacerdote y nombrado arcediano. En aquella ciudad enseñaba gratuitamente a los clérigos, se distinguía por su caridad, especialmente en tiempos de necesidad, y cultivaba una vida de oración que le llevó incluso a construir un pequeño oratorio para su retiro espiritual. Su reputación de austeridad y buen gobierno fue creciendo hasta el punto en que se le ofreció el obispado de Besanzón. Mayol, sin embargo, rehusó la dignidad episcopal. No buscaba los honores de la jerarquía, sino una forma de vida más escondida, estable y enteramente consagrada a Dios. Esa búsqueda le condujo a la abadía de Cluny, fundada en el año 910 por Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania. Cluny era entonces un monasterio joven, pero ya singular por su dependencia directa de la Santa Sede, por su relativa libertad frente a las injerencias de los señores laicos y por su deseo de observar con rigor la regla benedictina. Mayol ingresó allí hacia el año 943, bajo el gobierno del abad Aymard, sucesor de San Odón. En la comunidad desempeñó funciones de bibliotecario y administrador, cargos que muestran tanto su cultura como su capacidad práctica. Cuando Aymard quedó ciego, Mayol fue asociado al gobierno del monasterio como coadjutor, probablemente hacia el año 954. Según la tradición, aceptó aquella responsabilidad con reticencia, vencido por la obediencia y alentado por una visión de San Benito que le habría entregado la regla como guía de su ministerio. Desde entonces, y más plenamente tras la muerte de Aymard, Mayol gobernó Cluny durante varias décadas. Su abadiato fue decisivo para la consolidación de la casa cluniaciense. No fue un reformador turbulento ni un polemista, sino un hombre de gobierno sereno, firme, prudente y profundamente eclesial. Bajo su dirección, Cluny pasó de ser un foco monástico de prestigio regional a convertirse en una referencia espiritual de alcance europeo. Su autoridad nacía menos de un poder jurídico abstracto que de una reputación personal de santidad, equilibrio y sabiduría. Pero esa autoridad fue dando forma a una red cada vez más estable de monasterios reformados y vinculados a Cluny.
La reforma promovida por Mayol no consistía únicamente en corregir abusos o restaurar la disciplina. Respondía a una visión elevada de la vida monástica. En el centro estaba la liturgia, celebrada con solemnidad y precisión como alabanza continua a Dios. Junto a ella, la obediencia, la humildad, la estabilidad comunitaria, la caridad fraterna y la libertad del monasterio respecto de presiones seculares. Durante su gobierno, se reformaron o vincularon a Cluny numerosos monasterios en Borgoña, Francia, Italia y territorios del Sacro Imperio. La tradición menciona, entre otros, Paray-le-Monial, Romain-Motier, Saint-Maur des Fossés, San Benigne de Dijon, Saint-Denis, San Apolinar in Classe en Ravenna, San Salvador de Pavía y San Pablo de Roma. Aunque la organización plenamente centralizada de la congregación cluniacense alcanzaría su madurez con sus sucesores, especialmente San Odilon y San Hugo, Mayol preparó decisivamente ese desarrollo al favorecer una estructura más cohesiva de casas dependientes o espiritualmente unidas a Cluny. También impulsó el crecimiento material y simbólico de la abadía. Bajo su mandato se desarrolló la construcción de la iglesia conocida como Cluny II, consagrada en el año 981, una obra de gran importancia en la evolución arquitectónica de la Borgoña medieval y en la expresión visible del ideal litúrgico cluniacense. La introducción de reliquias de San Pedro y San Pablo reforzó además el vínculo espiritual con Roma y el sentido universal de la misión de Cluny. La influencia de San Mayol se extendió mucho más allá de los claustros. Fue estimado por papas, obispos, príncipes y reyes, y mantuvo relaciones estrechas con los emperadores Otón I y Otón II, así como con la emperatriz Santa Adelaida de Borgoña. Actuó como consejero y mediador en conflictos de alto nivel, y su figura quedó vinculada al ambiente de renovación política y religiosa de la época otoniana. También fue escuchado por Hugo Capeto, duque y luego rey de los francos, que recurrió a él para la reforma de monasterios. La tradición afirma incluso que Otón II y Adelaida le propusieron la sede pontificia tras la muerte del Papa Benedicto VI, ofrecimiento que Mayol habría rechazado para permanecer fiel a su vocación monástica. Aunque este episodio debe formularse con prudencia, refleja la extraordinaria consideración de que gozó entre sus contemporáneos. Uno de los hechos más célebres de su vida fue su cautiverio a manos de sarracenos en el año 972. Durante un viaje de regreso desde Italia, fue capturado en los Alpes por gentes procedentes de Fraxinetum, enclave musulmán situado en la región alpina provenzal. La noticia causó una conmoción profunda en la cristiandad occidental. Mayol fue liberado tras el pago de un importante rescate, pero el ultraje sufrido por un abad tan venerado contribuyó a provocar una reacción militar de la nobleza provenzal contra aquella base sarracena, asociada por la tradición a la victoria de Turtur y a la reapertura de los pasos alpinos. El episodio acrecentó aún más su prestigio, presentándolo como testigo paciente de la inseguridad de su tiempo y como figura providencial en medio de una sociedad amenazada por la violencia. Ya anciano, hacia el año 991, asoció al gobierno de Cluny a Odilon, que sería su sucesor y uno de los mayores abades de la historia clunaciense. Mayol buscaba retirarse más intensamente a la oración y a la instrucción de los monjes, pero su prestigio seguía reclamándolo para nuevas misiones. En 994, pese a su edad avanzada, aceptó la petición de Hugo Capeto de intervenir en la reforma de la abadía de Saint-Denis, cerca de París.
Durante el viaje, enfermó en el priorato de Souvigny, en Borgoña, y allí murió el 11 de mayo de 994. Según la tradición, sus últimas palabras fueron: «Señor, Señor, he amado tu casa». Fue sepultado en Sauvigny. Los monjes de Cluny desearon trasladar su cuerpo, pero la oposición de los habitantes del lugar hizo que sus restos permanecieran allí. Su culto surgió de manera inmediata, sostenido por la veneración popular y monástica, y Sauvigny se convirtió en un importante centro de peregrinación. Con el tiempo, allí reposaría también San Odilon, reforzando el carácter sagrado del lugar para la memoria cluniacense. Su fiesta se celebra el 11 de mayo y en algunas tradiciones se le recuerda a sí mismo junto a otros grandes abades primitivos de Cluny, como San Odón, San Odilon y San Hugo. Las excavaciones realizadas en época contemporánea permitieron redescubrir sus restos, reavivando la memoria histórica de su sepultura. San Mayol ocupa un lugar esencial en la historia de la Iglesia medieval. No fundó Cluny, pero contribuyó decisivamente a su consolidación. Recibió una abadía ya de reconocido prestigio y la transformó en una fuerza espiritual, cultural e institucional con capacidad de irradiación sobre Francia, Italia y el mundo germánico. Su obra tiende un puente entre la herencia benedictina y el gran apogeo cluniacense de los siglos XI y XII. En un tiempo de inseguridad y dispersión, supo ofrecer a la cristiandad occidental un modelo de orden, oración, belleza litúrgica y reforma interior. Por ello, su figura permanece vinculada a la madurez del ideal cluniacense y a una de las etapas más fecundas de la renovación monástica en Europa. Porque era firme en la fe, seguro en la esperanza, lleno de caridad auténtica. Ilustre por su sabiduría, admirable por su inteligencia, prudente en su consejo, robusto en fortaleza, asiduo cultivador de la ciencia espiritual y maestro en piedad caritativa. Oh padres, oh hermanos, no atribuyáis a contumacia el que con ánimo obstinado haya tardado en obedecer vuestra orden. Pues, al considerar la fuerza y la grandeza del gobierno de las almas, consciente de mi propia debilidad, no me veía en absoluto idóneo para asumir tal carga, y por eso se demoró mi obediencia, porque temía hundirme bajo un peso tan grande y arruinarme para siempre. Nadie conoce a otro como se conoce a sí mismo. ¿Cómo queréis que yo me haga cargo de ese oficio si yo mismo me conozco? Pero, puesto que apremia vuestra orden, a la que no me atrevo a contradecir, poned ahora fin a lo áspero, aliviad lo grave, superad lo adverso, y, puesta toda mi esperanza, me someto a vuestra decisión inmutable.